Hola, muy buenas tardes al público de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos y al público de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Ambas cátedras hermanas que son las que propiciaron este maravilloso encuentro, este maravilloso curso sobre 40 años de literatura queer. Me da mucho gusto saludarlos a los que nos están acompañando a través del Facebook y a través de nuestras redes. Y especialmente me da mucho gusto saludar a nuestros dos invitados de hoy y a todo el equipo del curso, a los estudiantes. Hoy contamos de manera especial también en la dinámica, digamos, de la participación de la clase con una estudiante que va a ser quien va a moderar un poco las discusiones que se lleven a cabo en esta sesión de esta clase. Y pues bueno, quiero empezar dándoles un enorme agradecimiento por acompañarnos, por hacer esto posible, porque finalmente, como siempre he dicho en todas las transmisiones de nuestras actividades, esto es por y sobre todo para ustedes, y ustedes son los que lo hacen posible, ¿no? Yo no quiero quitarles mucho tiempo, así que dedicaré unos minutos breves a leerles las semblanzas de quienes nos acompañan en el día de hoy y que van a tener el placer enorme de escuchar discutir temas alrededor de los estudios queer, de la crónica y del libro Chapeo de Johan, de la escritora que nos acompaña la tarde de hoy. Bueno, presento entonces a Ernesto Resenditz, quien estudió la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la UNAM. Es autor de un capítulo en el libro Memoria y Deseo, Estudios Gay y Queer en México, del 2014, que ha sido coordinado por Rodrigo Parrini y Alejandro Brito y que fue publicado por la UNAM. También es autor de la crónica Polvo Enamorado, en el libro coordinado por Braulio Peralta, Juan Gabriel, Lo que se ve no se pregunta, que es del 2016 y está publicado por Ediciones B. Del capítulo también La jotería es puro cuento, que viene en el libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, del 2018, y del artículo César Moro, Flor de Invernadero, que hace parte de la obra poética completa de César Moro y que salió en el 2015 publicado por la colección Archivos. Actualmente Ernesto trabaja en el equipo de la librería Somos Voces, que es una librería especializada en literatura LGBT, en estudios de género y en feminismos. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, la invitación que te hizo la Cátedra Rosario Castellanos para acompañarnos la tarde de hoy, por las sugerencias también de crónicas y de textos que nos enviaste y bueno, que va a ser posible la discusión del día de hoy. Muchas gracias. Mil gracias, Alexandra. Bueno, leo brevemente la semblanza o rápidamente la semblanza de Johan. Johan nació en Santo Domingo, República Dominicana, es escritora, performance, estudió periodismo, ha publicado un libro de poesía ilustrada que se titula Metaficción, participó en la película Sister del colectivo Lewis Forever en la ciudad de Alemania, de Berlín, Alemania, y en 2014 publica Por Dioses del Caribe, y luego Inflamadas de retórica, escrituras promiscuas para la tecnodecolonialidad, ambos libros editados por Desbordes. Ha mostrado su trabajo performativo en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile, en Costa Rica, en la República Dominicana, en Alemania, en Colombia. Hace poquito tiempo estuvo en Colombia, de hecho, con un trabajo escritural y visual que invita a un imaginario transfeminista y decolonial. Esto es muy importante para las discusiones que se van a llevar a cabo hoy. Voy a saltar un poco, porque el currículum de Johan es larguísimo, muy interesante. Finalmente quiero recomendarles su primera novela que se titula Chapeo y está publicada por la editorial mexicana Elefanta y es justamente la novela
sobre la cual también hoy habrán una serie de preguntas y de discusiones porque fue la novela que leyeron los estudiantes que hacen parte de este curso. Y ya finalmente, para no quitarles más tiempo, voy a presentar a la estudiante del curso que nos acompaña hoy, que nos va a ayudar un poco a moderar el asunto. Nuestra estudiante es Ivonne Alonso Mondragón, es investigadora, docente y escritora colombiana. Estudió la filología en lenguas clásicas y es profesional en estudios literarios por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en literatura por la Universidad de los Andes de Bogotá y dramaturga del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en narrativas de memoria en Colombia e investigadora en la relación entre arte y feminismo en América Latina. Actualmente hace parte del estudiantado del curso de literatura queer, como se lo señalaba antes, en conjunto con de la cátedra Carlos Fuentes, en conjunto con la Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. A los tres, a todo el equipo, a quienes están detrás, muchísimas gracias. Los dejo para que lleven a cabo su sesión y mucha suerte. Hasta pronto. Mil gracias. Esta tarde me toca agradecer en primer lugar a la doctora Alexandra Saavedra Galindo, la coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, y también quiero agradecer a la doctora Julia Antivilo, la coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. Por supuesto, también agradezco a la maestra Vania Sauer, productora de la Cátedra Rosario Castellanos, y a la maestra Carla Morales Vargas, productora de la Cátedra Carlos Fuentes. El agradecimiento lo extiendo a Sergio Tellespón, coordinador de este curso a distancia, 40 años de literatura queer, y esta tarde un agradecimiento especial a Ivonne Alonso Mondragón, que nos ha acompañado en este curso a distancia y que nos va a apoyar en el diálogo y la moderación de las preguntas y comentarios de esta clase abierta, que quiere ser un diálogo entre las resonancias de obras de crónicas y memorias de América Latina y el Caribe con la novela Chapeo de Johann Mijaíl. Para esta sesión se leyó La estatua de sal de Salvador Novo, Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, El amor del revés de Luis G. Martín, Una habitación en Urano de Paul B. Preciado, y el ensayo de la historiadora Gabriela Cano, Amelio Robles, Inocultables realidades del deseo. Y como apoyo teórico se sugirieron algunos textos de Silvia Molloy sobre memorias, como el título Acto de Presencia. Quiero apuntar a algunas breves notas sobre la crónica marica en América Latina, que están expresadas por el académico José Quiroga, cubano, en su antología Mapa Callejero, publicado por Eterna Cadencia. Señala la vitalidad del género de la crónica por la posibilidad como forma de transmitir saberes y sabores que van de lo profano a lo sublime, de lo pedestre a lo cursi, y que tienen como escenario privilegiado la ciudad como espacio de errancia de la nueva crónica latinoamericana, y pensando en la maricrónica, por supuesto, el espacio de la urbe se transforma en un espacio de la ciudad secreta que es revelada a las personas curiosas en los rincones de las páginas. En América Latina y en el caso de México, por supuesto, tenemos a un cronista estupendo, el mejor cronista del siglo XX, Salvador Novo, que en sus crónicas fue mostrando
parte de la vida y la vitalidad de esta urbe monstruosa y que además decidió reflejar la vida de la élite priista a la que él perteneció como parte de la élite cultural. Novo ya desde 1953 y 1954 en sus crónicas está dando anuncios a las personas lectoras en la prensa que prepara unas memorias íntimas sobre su vida más personal. Incluso da el título, La estatua de sal. Era un secreto a voces y estos manuscritos eran leídos en las fiestas de sus amigos y alumnos y era algo con lo que se regodeaba Novo. Salvador Novo muere en 1974 y el texto el texto de la estatua de sal va a tener un propio periplo para su publicación. En el caso de uno de los editores cercanos a Novo, me refiero a Guillermo Rousset Banda, que estaba interesado en publicar la estatua de sal. Para el año de 1996, Guillermo Rousset Banda se acerca a la Dirección General de Publicaciones de Conaculta al ver que Conaculta había emprendido una tarea editorial impresionante. Había elegido a un equipo de lujo formado por José Emilio Pacheco, Sergio González Rodríguez y Álvaro Uribe para editar las crónicas que habían aparecido en la prensa y le sugirió publicar la estatua de sal. Sin embargo, murió Guillermo Rousset Banda y fue gracias al impulso de un alumno destacado de Salvador Novo, me refiero al cronista Carlos Monsiváis, que se publica la estatua de sal por Conaculta en 1998 y después, en 2008, se volverá a reeditar por el Fondo de Cultura Económica. Es muy necesario señalar que las dos grandes editoriales del Estado mexicano publican unas crónicas desparpajadas que son pura dinamita y que son el testimonio más fiel sobre la vida homosexual en México en la primera mitad del siglo XX. Con esta publicación emprendida por el Estado, se legitimó de alguna manera el discurso homoerótico que había estado presente los textos, en algunos textos de los autores del grupo de contemporáneos, pero que es hasta el momento de la publicación de la estatua de sal en donde el Estado legitima el discurso homoerótico como parte de la literatura mexicana. Eh, También es muy curioso pensar que en la crónica mexicana está Novo en primer lugar destacado, pero también hay dos autores muy importantes, o dos autores homosexuales, uno de ellos Carlos Monsiváis, que nunca salió del closet, pero que estuvo acompañando al movimiento de liberación homosexual, y el caso de José Joaquín Blanco, que le dedica a Carlos Monsiváis la crónica Ojos que da pánico soñar, publicada el 17 de marzo de 1979 en el suplemento sábado del diario Uno más Uno. Una manera, también un guiño a esta relación y vínculo con el propio Monsiváis. Esta En el caso de Novo y de Monsiváis tenemos a dos autores que participan del poder cultural en México al más alto nivel, y en el caso de José Joaquín Blanco tenemos a un autor de izquierda que está reflexionando en esta crónica publicada cuando apenas iba a cumplir 19 años sobre las maneras en que el sistema capitalista podía desactivar
todas las posibilidades revolucionarias que podía tener el deseo entre hombres en la Ciudad de México. De hecho, José Joaquín imagina que con esos ojos que da pánico soñar, una estupenda traducción de unos versos de T.S. Eliot, quizá podía en esta solidaridad de los deseos, podía haber una posibilidad de imaginar la utopía, pero ya desde entonces advertía que la trampa del consumo y del mercado rosa y del dinero rosa, con el que solo algunos hombres homosexuales comprarían su lugar en la sociedad, estaba destinada a desactivar todas las posibilidades revolucionarias de este deseo. Eh, en el caso, si abrimos el lente y pensamos en un mapa en América Latina, hay otras cronistas estupendas, algunas de ellas mencionadas en la novela de Chapeo. Pienso en Néstor Perlonger, este autor argentino, fundador, uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual en Argentina, que a su exilio de Argentina va haciendo una serie de crónicas sobre la situación de la homosexualidad en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y en Santiago de Chile, que están incluidas en estas cartas publicadas por Editorial Mansalva. Y otro cronista potente, impresionante, es Pedro Lemebel, cuya lectura en la próxima sesión de la cátedra de Crónicas del Sidario nos dará una manera eh, eh, potente de imaginar el deseo travesti y la solidaridad coliza en una ciudad de Santiago de Chile plenamente invadida por el neoliberalismo. Loco Afán es otro título estupendo de Lemebel. A la muerte de Lemebel, la crónica en América Latina ha tenido una vitalidad impresionante y no deja de emocionar por las posibilidades de registrar, como bien dice José Quiroga, las errancias y los cruces entre lo profano y lo sacro, lo cursi y lo efímero, como parte de un registro rico y profundo de nuestras realidades. Y por ello, quizás recomendaré abuelo de página algunos títulos para poder entrar ya con el diálogo de Johan. En Argentina está la cronista Alejandro Modarelli con Rosa Prepucio, o otro título publicado por la editorial Mansalva. En el caso de Argentina también está El fin del armario de Bruno Bimbi, que tiene una edición mexicana. Esta es la edición argentina, pero aquí en México ya se puede conseguir la edición eh, mexicana. Y en Chile, una autora cronista que me encanta, Oscar Contardo, con Raro, una historia gay en Chile, y que en un libro editado por Leila Guerriero tiene una crónica entrañable, un retrato emotivo sobre Pedro Lemebel. En Argentina también está Julián Gorodicher, y en Bolivia me parece que hay una voz que hay que atender mucho, la de Edson Hurtado, Ser gay en tiempos de Evo, donde comenta mm, las experiencias del deseo no heterosexual en las culturas originarias andinas, aymaras y otros pueblos de Bolivia, que nos dan aún todavía un retrato más complejo,
porque no solo es la crónica de la urbe latinoamericana, sino que Edson está hablando de las poblaciones rurales bolivianas. En Colombia está John Better con un título estupendo, Locas de Felicidad, y por último recomendaré un título compilado editado por Leila Guerriero, Los Malditos, que yo titularía también Los Malditos Jotos, porque aquí hay perfiles biográficos de otros autores gays, lesbianas, maricas, que es un esfuerzo por recuperar la memoria visible ahora de los deseos silenciados sistemáticamente por el régimen heteropatriarcal. Para el caso caribeño, por último, acaba de salir No tener miedo a las palabras, una compilación de crónicas de Manuel Ramos Sotero, una de las voces homoeróticas más potentes de la isla de Puerto Rico y del exilio nuyorican. Y para entrar con el diálogo con Johan, la novela de Chapeo inicia con la voz de la narradora que se va a cingar acompañada de su amistad Luis, y luego de cingarse a unos tigres deliciosos que las penetran de una forma potente e intensa. En, Luego de este encuentro, la protagonista de la novela empieza a recorrer la ciudad de Santo Domingo en una errancia muy sugerente, porque nos va a llevar a rincones poco visitados por el turista colonial de la República Dominicana. En el caso de Chapeo, la protagonista se va a la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, y de allí pasa al Museo del Hombre Dominicano. Y en este momento en donde está en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, recordé uno de los pasajes más potentes de la estatua de sal de Salvador Novo, en donde Novo recuerda y cuenta cómo después de un viaje, Pedro Enrique Sureña, el notable intelectual dominicano, que en México se unió al proyecto vasconcelista y formó parte de los círculos de la élite cultural mexicana, eh, ejerció una suerte de tutelaje socrático, así lo llama Novo. Pedro Enrique Sureña le da todas las posibilidades a Novo y lo va encumbrando en cargos eh, eh, burocráticos, y mm, Enrique Sureña viaja a Sudamérica, regresa del viaje, y los cegos y los celos y las envidias están desatados en la oficina, y los chismes le han llegado a Pedro Enrique Sureña sobre la homosexualidad de Novo. Entonces, Enrique Sureña llama a Salvador Novo a la oficina, y en vez de reclamarle en una actitud homofóbica, le hace una pregunta que pone en jaque el deseo de ambos. Le pregunta, ¿lo haría usted conmigo? Le pregunta Pedro Enrique Sureña a Salvador Novo, que queda descolocado, y en ese momento Novo duda si aceptar o no la propuesta que le está haciendo su jefe. Por supuesto, Novo está pasmado y no se atreve a decirle que sí acepta el acostón con Pedro Enrique Sureña, y
y cuando parece que va a tomar una decisión, Enrique Sureña lo detiene y le dice que eso no está bien y que no debe pasar nada entre ellos. Es un momento estelar de la estatua de sal porque está la negociación entre estas dos figuras interesantes y muy poderosas del ámbito cultural. Y también recordé un testimonio que hace la académica cubana Mirta Yáñez sobre una hermana de Pedro Enrique Sureña, Camila Enrique Sureña, también nacida en Santo Domingo, y el apunte es que su signo zodiacal era fuego, ella era Aries y conoció en un viaje en Minnesota, Estados Unidos, a la bailarina Marion Risk, con la que vivió algunos años y juntas, esta bailarina Marion Risk y Camila Enrique Sureña estuvieron acompañándose y haciendo su vida en Santiago de Cuba. Entonces, una primer pregunta que quisiera lanzarle a Johan, dado que está la presencia de Pedro Enrique Sureña muy al principio de la novela, es si es, si es importante encontrar miradas queer a, a estos vínculos y a la obra de Pedro Enrique Sureña, de Camila Enrique Sureña, o si, dado el poder cultural que sobre todo detentó Enrique Sureña de una manera muy vertical, siguiendo las prácticas masculinistas de la posrevolución, eh, esta figura de Enrique Sureña es mejor abandonarla y no homosexualizarla porque no convendría como una práctica de lectura. Es una primera provocación que quiero lanzarle a Johan y luego vamos a seguir hablando de tu novela con las otras lecturas esta tarde. Johan, gracias por acompañarnos. Hola, gracias Ernesto por este recorrido, este camino hasta llegar a Chapeo, realmente se agradece y también da esa satisfacción pues de volver a escuchar nombres y textos que también han acompañado lecturas dentro del proceso de construcción, digamos, de este imaginario escritural y que, claro, pone en evidencia de que los cuerpos de la diversidad y disidencia sexual siempre han existido en los contextos, en los contextos de producción de sentido, de imaginarios, a pesar de que hay un régimen heteronormativo, pues que define las maneras de vivir dentro de este sistema mundo. Yo también quiero agradecer a la cátedra, a Carlos Fuentes, a la cátedra Rosario Castellano y a todas las personas pues, que han permitido que esto ocurra. También agradecer la lectura que se hizo del libro. Para mí es algo importante porque siempre, y pienso en Diamela el Tit cuando en ciertos momentos decía de que no hay autor, que siempre no hay lector, que siempre hay que inventarlo. Y yo creo que también cada proyecto escritural en que me embarco también es un deseo de la construcción de un autor, de un lector, una lectora, un lector. Entonces yo creo que me hace bastante sentido llegar hasta aquí de esa manera. Voy a compartir la pantalla para visualizar algunas imágenes, que son imágenes un poco que van a contextualizar el hecho de decir desde dónde estoy hablando. Yo les estoy hablando desde Santo Domingo, desde República Dominicana, específicamente de la parte norte de Santo Domingo, de la comuna de Villamella, que es un territorio que puede registrar una memoria de resistencia que todavía está presente, afrodominicana, negra. Es un territorio que me gusta entenderlo como un territorio sagrado porque ha demostrado de que esas resistencias corporales son importantes, sobre todo para comprender de qué manera ha sido definida esta idea de lo dominicano, ese racismo estructural que atraviesa todos los cuerpos que forman parte, digamos, de esta particularidad de isla donde se inicia el proceso colonial.
Y me parece interesante siempre decir esto porque también mi escritura está pues atravesada por eso, por un espacio de la ubicación de los cuerpos, pero también cómo ese territorio va a significar algo importante y determinante. Y dentro de eso mismo quiero mostrar estas imágenes sin profundizar demasiado para que las personas que están conectadas en este momento o que luego vean este video, son imágenes de la frontera que el gobierno dominicano ahora mismo está levantando entre lo que es República Dominicana y Haití. Esto está ocurriendo en este momento, ya han levantado 13 kilómetros de frontera. De nuevo, el Estado-Nación colonial dominicano, pues poniendo en evidencia de que por un problema histórico, una situación histórica, no hemos sabido compartir la isla. Y pues ahí están los cuerpos masculinizados, los cuerpos del ejército, los cuerpos armados, los cuerpos viriles, heroicos de este Estado-Nación colonial, acompañado de la bandera tricolor, pues defendiendo no sé de qué, este territorio. Es decir, que cuando me topo con estas imágenes que ayer circularon tímidamente por algunos medios de comunicación digitales, no tuve acceso a medios impresos, pues se está poniendo en evidencia la situación que está pues, digamos, el racismo dentro de un contexto dominicano, porque cuando hablamos de República Dominicana es importante decir que este Estado-nación colonial es un Estado-nación colonial donde está ocupado por la blanquitud y es una locura porque es un país blanco con un pueblo negro. Y eso negro pues va a definir en muchos sentidos las relaciones entre los cuerpos entendidos como dominicanos y los cuerpos haitianos. Es decir, que los cuerpos negros van a ser definidos dentro de esas narraciones del cuerpo nacional como el cuerpo haitiano. Los dominicanos, como salen nuestras cédulas de identidad, vamos a ser morenitos, indiecitos, trigueños, mulatos, lo que sea, y no negros porque los negros son haitianos. Aquí dentro del sistema educativo y en las formas culturales de habitar dentro de esta sociedad, pues se enseña de que los negros no somos nosotros, que las negras no somos nosotras, que los negros no somos nosotros, sino que son los otros. Ese otro es haitiano. Entonces me parece importante utilizar esta plataforma pues para dar una pincelada en relación a contextualizar un poco también dónde surgen estas escrituras y dónde está pues también el posicionamiento que acompaña mi intención o mi provocación dentro de esta novela, dentro de este libro, justamente para cuestionar esa obsesión heterocentrada, esa obsesión del norte global, esa obsesión eurocéntrica también de entender las maneras de producción de escritura. Aunque muchos de esos autores que, bueno, tú mencionabas a Perlonguer y a la Pedro Lemebel, que también yo la cito dentro de la novela, y ellas sí tenían claro el tema de los géneros literarios, la crónica, todo eso. Una llegó a la escritura por una necesidad incluso más activista que pensando esos cánones así tan claros de lo que es la literatura, pensando en lo que este Estado-nación dominicano heteronormativo, racista, tenía pues destinado para una persona como yo. Tu pregunta está muy interesante y a la vez bastante difícil porque muchas veces cuando se inician los ejercicios de escritura, pues se abren las lecturas y eso es potentísimo. Y la figura de Pedro Enrique Sureña es muy interesante. Y más allá de reflexionarlo desde un nivel quizá más complejo, me gustaría ya que contaste este pasaje que también es un poco un chisme, un poco también irme a esos otros géneros literarios y voy a contar una anécdota. Cuando yo era adolescente, el encuentro que yo tengo, los primeros encuentros con la literatura son en este viaje de irme desde aquí, desde Villamella, hacia la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional se llama Pedro Enrique Sureña. Es ahí donde yo tengo mis primeros contactos ya como adolescente en el asunto con lo literario. Y me parecía interesante comenzar desde ahí porque es mi punto de partida también, donde yo puedo acceder a lo que es la literatura dominicana en relación a los intereses que en ese momento pues me implicaban. Y ahí, claro, conocí a Aida Cartagena Portalatín, Irma Contreras, etcétera, etcétera, dentro, digamos, de esa torre, dentro de ese edificio erecto, recto, que es la Biblioteca Nacional. Y se da la casualidad
o no la casualidad, pues las cosas son así, al parecer, de que yo viví mucho tiempo en Chile, viví 8 años en Chile y tengo 2 años que recién regresé a República Dominicana. Y la primera lectura pública, cuando la novela Chapeo está en proceso, que yo hago es justamente en el taller de narradores de Santo Domingo, que está dentro de la Biblioteca Nacional, en el Salón Aida Cartagena Portalatín. Es decir, que el primer encuentro de rechazo con esa escritura dentro de esa novela, yo lo tuve dentro de esta biblioteca. ¿Por qué? Porque ahí estaban esos cuerpos heterosexuales, esos cuerpos emblanquecidos, diciendo que cómo yo me atrevía a escribir algo así. Y lo logro entender porque las maneras en las cuales una ha decidido, aunque sí hay genealogías de otros autores en un contexto dominicano, todavía pareciera de que estamos en un tiempo muy, no sé si decir atrasado, pero en otro tiempo que no permite entender estas producciones escriturales dentro de un marco genealógico, como por ejemplo, tú citabas este caso particular en México y también en un contexto latinoamericano. Es decir, que estas escrituras son escrituras que muchas veces están huérfanas porque no hay, digamos, una referencialidad desde donde partir pensando cómo el Estado-Nación Dominicano pues ha dado prioridad pues al régimen heteronormativo, a lo masculino y a la blanquedad. No sé si respondí tu pregunta, pero un poco ahí intenté de cavar. Era una provocación que ha suscitado una confidencia de tu parte del proceso escritural y de tallerear el texto de Chapeo en esta Biblioteca Nacional, que me recuerda de alguna manera otro pasaje muy emotivo de Reinaldo Arenas en sus memorias antes que anochezca, su trabajo en la Biblioteca Nacional de La Habana, que se convirtió en una suerte de refugio para ese régimen que se estaba alzando, el régimen castrista, luego de la Revolución Cubana, en donde primero parecía la utopía de izquierda, pero muy pronto hubo señales muy evidentes para Reinaldo Arenas de que la cuestión estaba ya mal. De entrada, esta exaltación por la figura de lo masculino, de los barbudos que habían hecho la revolución y habían expulsado a Batista, a Reinaldo Arenas le resultaba muy incómoda y luego se convirtió en una suerte de persecución. Uno de los pocos momentos donde Arenas está disfrutando de este sexo desenfrenado es en la biblioteca, donde además llevaba a sus amantes y en los laberintos de las estanterías se cruzaban los deseos. En el caso de Reinaldo Arenas, con Antes que anochezca y la estatua de Salvador Novo, hay una compulsión por el sexo, una práctica desenfrenada a cada momento que nos va descubriendo la intensidad de las ciudades secretas que no son visibles para las personas heterosexuales que no quieren asomarse a esos otros rincones sórdidos y pornotópicos de estas urbes. Y en el caso de Chapeo, la protagonista dice que le va mal en el cruising, que no es tan buena, que ella prefiere las miradas y los diálogos. De hecho, hay un momento muy entrañable en la novela en donde este limpiabotas con el que se ha ligado en la playa de Guivía
le confiesa en el diálogo que su abuela les contaba estas historias de las poblaciones negras que fueron esclavizadas y llevadas a Santo Domingo y que convirtieron a la isla y a la ciudad de Santo Domingo en la primera ciudad colonial donde empezó el exterminio en Abya Yala. Quiero preguntarte, Johan, eh, esta compulsión del sexo que tenemos en Salvador Novo, en Reinaldo Arenas y de alguna manera también en Luis G. Martín, que en sus memorias El amor del revés, cuando por fin puede liberarse de su homofobia, este muchacho Luis G. se lanza a los encuentros con novios y con chicos en el Madrid del destape, luego del franquismo. Allí está el sexo homosexual intenso y frenético, y en cambio en Chapeo hay una suerte de distanciamiento de este sexo frenético. ¿Es algo que decidiste así? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay algo ahí también y que tiene que ver con el deseo de un llamamiento de, digamos, de una presencia afrodescendiente negra, porque esos desplazamientos que se van dando en la ciudad de Santo Domingo en este momento digamos, de la casa a de la biblioteca al museo, del museo al malecón y luego al cementerio, esto que está ocurriendo no está ocurriendo desde una pulsión, de una búsqueda de totalidad, de una práctica sexual en sí mismo dentro de este personaje, sino que está atravesado por una pulsión de la santería. O sea, el desplazamiento que va teniendo por la ciudad, si es un cuerpo hipersexualizado, es un cuerpo que está consciente de su sexualidad, pero desde lo que significa ser una persona negra, una persona afrodescendiente. Entonces, esas ritualidades o esas prácticas, digamos, yorubas, afrodominicanas, del vudú dominicano, de la santería, va a poner más atención en ese trance o en ese deseo de diálogo que va a reconocer ese cuerpo hipersexualizado, pero que es consciente de lo que significa ser un cuerpo negro dentro de un contexto cultural. Es decir, que esta sexualidad es lo que le va a permitir a ese cuerpo reconocerse como un cuerpo empoderado, contrario a lo que históricamente ha ocurrido con los cuerpos negros. Sabemos que las sexualidades de los cuerpos racializados son siempre sexualidades que están a disposición del otro, es decir, de sexualidades que están casi siempre a disposición del poder, o al menos dentro de un contexto dominicano es así. Y cuando pensamos en República Dominicana, cuando pensamos en el Caribe, no estando acá desde fuera, siempre está esta hipersexualización de este lugar paradisíaco donde las mujeres negras son las más calientes, donde las mujeres haitianas tienen algo mágico dentro de su vulva que le llaman cocomordán, y siempre hay una hipersexualización y animalización de estas corporalidades. En cambio, ella va conectándose con estos loas, con estas mestresas que les van diciendo, tienes que tener el control de tu sexualidad porque es lo que te va a permitir a ti transformar tu vida. Es decir, que mientras yo tengo el control de mi sexualidad en relación a mi propia corporalidad y el otro, puedo ser una chapeadora, puedo ser un chapeador, puedo buscar o exigir una venganza desde eso que supuestamente me oprime como sujeto sexualizado. Yo quiero aquí, aprovecho para saludar Johan, Ernesto, a todas, todos los quienes nos están viendo en este momento en la clase abierta. Yo quiero aprovechar esta pregunta que te hace Ernesto, Johan, y la respuesta que nos estás dando, porque algo que me pasó al momento de leer Chapeo es que sentí que todo el tiempo cada una de las páginas era una provocación. Para mí este es un libro que provoca. Creo que tú eres un artista que provoca en muchos sentidos y lo veo acá en la novela en una provocación como desafío, picar la lengua, decimos en Colombia, una provocación que es generar debates, incomodar, pero por otro lado, una provocación desde el deseo. Chapeo es para mí una novela de autopreservación del placer. Es una
algo que yo llamaría una escritura política erótica. Y me gustaría que nos contaras más sobre esto, sobre esta propuesta escritural provocadora en esos dos sentidos que te menciono. Claro, eso es muy interesante y muchas gracias por decir esto porque me hace mucho sentido. Pero es justamente eso, pensar el deseo como algo que no se completa, como algo que está incompleto y muchas veces, y ahí voy de nuevo al tema del racismo, cuando pensamos en una escritura que está también poniendo en evidencia de que en su producción hay un proceso de racialización y todo lo que eso implica, siempre los cuerpos negros son cuerpos que son entendidos como cuerpos violentos, como cuerpos polémicos, como cuerpos que generan una situación de tensión en los lugares donde se permiten pues hablar o producir imaginaciones. Entonces yo creo que va por ahí también, va por ahí en el sentido de que hay un racismo estructural que va siempre a pensar estas maneras de producción de vida, de corporalidades como una provocación o como un problema. El problema es el racismo que entiende o que define estos cuerpos como problemáticos. Siempre pienso en el racismo, claro, como esto estructural que va a definir la vida en muchos sentidos de las personas racializadas, y pienso también en la discriminación, no como la totalidad del racismo, sino como un espacio significante, en el sentido de que cuando, por ejemplo, tú denuncias el racismo, vives la doble discriminación, vives la discriminación racial y vives la discriminación de una sociedad que dice que el racismo no existe. Por ejemplo, siendo un sujeto migrante en el fin del mundo, mi cuerpo era un cuerpo problemático, pero yo era muy tranquila. Era el otro blanco mestizo, que no entendía cuáles eran los espacios que tenía que tener con mi corporalidad, como si lo producía con otras personas blancas o otras personas blanco mestizas. O sea, ¿por qué se está el grupo de personas? ¿Por qué me seleccionas a mí para quererme tocar el pelo, por ejemplo? Y durante ese tiempo de migración, la acumulación de todo ese racismo, pues hace pues que tú estalles. Y yo creo que eso es lo que provoca cada página de Chapeo un poco también, y las intenciones performativas que tengo, pues que es, me interesa estallar los regímenes morales, estéticos, políticos, sexuales, las maneras de producción de sentido que están tan naturalizados dentro del régimen de la blanquitud. Gracias, Johan. Yo quiero aprovechar porque me parece además un honor tenerte y que puedas contarnos sobre esa experiencia escritural justamente. Quiero conectar algunas cosas que mencionó Ernesto ahora que nos hacía como este recorrido tan pertinente y esta intertextualidad que nos permite comprender más crítica y complejamente tu escritura, tu performance y particularmente la apuesta que haces con Chapeo. Yo pienso en que en este panorama que nos hacía Ernesto desde la crónica, la maricrónica, pues hay una enunciación de alguna manera de la voz testimonial, ¿sí? De la voz testimonial de ese lugar de enunciación que va en contra de muchas tradiciones literarias más clásicas, ¿no? Y eso permite tejer otros hilos y otras referencias con los imaginarios sociales. Quiero como aprovechar para mencionar de dónde viene esta reflexión, y es que cuando yo terminé de leer Chapeo, sentí que, así como te mencionaba ahora, como esa literatura, esa política erótica que hay en cada página, también sentía que cada página era un lugar de resistencia. Y quiero explicar esto para poder hacerte mejor la pregunta. Todo acto de resistencia implica siempre salirse del margen, ¿no? Construir otros bordes, otras orillas, otras escrituras, y por eso Chapeo, tengo que decirte, y eso me encantó, no me resultó un libro fácil, pero fue justamente en esa dificultad en donde yo me conecté con el libro, me conecté como una mujer que habita también lugares de disidencia sexual e identitaria, y por eso mi propia experiencia implica habitar los territorios desde otras márgenes. Por eso en Chapeo encuentro una especie de síntesis de las epistemologías disidentes, disidentes del sistema binario sexo-género, disidentes de la hegemonía de la blanquitud dentro y fuera del mundo letrado, disidentes en términos de la raza, la etnia, el lenguaje,
Y conecto esto con lo que nos contaba Ernesto, al hablar de la crónica como territorio de saberes y sabores, pero también señalo, pensando en la crónica, que dentro del escenario literario, dentro de la historiografía de la literatura, el lugar del testimonio y la enunciación del yo es visto a veces como el patito feo de la literatura, ¿no? Como una especie de hija bastarda dentro del escenario literario. Y ahí mismo, dentro de eso que llaman algunas personas la literatura menor, entra la literatura queer, la literatura gay, lésbica, las literaturas raciales, periféricas, negras, diaspóricas, porque están legitimando el yo desde un lugar descentrado, ¿no? Desde otro lugar, desde otro margen. Irrumpen en la linealidad de la narrativa como más clásica. Y en el caso de tu novela, yo encontraba estos híbridos, esta hibridación entre distintas experimentaciones literarias, entre la novela y la crónica, ¿sí? Distintas enunciaciones de la experiencia del yo. Y conté todo esto para poderte hacer como otra pregunta. Y es que cuando empezamos este curso, hemos hablado mucho de cómo se han generado, más particularmente en los últimos 20 años, gracias al feminismo, gracias al transfeminismo, a los estudios queer, se han abierto otras puertas dentro y fuera de la academia para nombrar las disidencias sexuales y todas las otras disidencias, pero especialmente reconociendo que las palabras y su sentido vienen de una hegemonía cultural. Una hegemonía que es blanca, que es hetero, que es centralista, que es colonialista. Y tu escritura, Johan, es una escritura que cuestiona en forma y en contenido justamente esas hegemonías. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo llegas a la escritura como ese escenario de ruptura, incluso las escrituras con el cuerpo en tu trabajo como performer, y cómo eso ha ido configurando tu apuesta estética y política en la literatura. Sí, wow. Está súper potente la conversación, me gusta. Hace un rato estuve con un grupo de artistas visuales, sobre todo puertorriqueños, y estaba haciendo una clase y una de las preguntas que surgieron ahí era relacionada con esta cosa donde yo siempre decía, soy una travesti, soy una persona negra, soy una activista disidente sexual, y la persona lo entendía, por ejemplo, como que yo estaba apelando a una categoría. Y lo que me intentaba de cuestionar era por qué yo volvía, por ejemplo, estas categorías, que son categorías que oprimen los cuerpos en relación a cómo son los cuerpos definidos, digamos, dentro de la realidad. Y yo le trataba de hacer entender de que no era un deseo de ir, por ejemplo, a esa enunciación de yo soy negra o yo soy travesti desde la identidad, sino entender esto como una estrategia política que me permite a mí encontrar un lugar de enunciación donde mi cuerpo, al enunciarse o a nombrarse desde la acción de esta manera, desde esta palabra, me permite conectar con una memoria política. Pero esa memoria política no surge de manera espontánea, surge porque me afecta. Yo digo soy negra porque el racismo en mi cuerpo ha sido realidad. Digo soy disidente sexual porque no creo en las políticas LGBT inventadas del norte global. Digo, soy una travesti porque aunque cuestiono el binario sexo-género en mi práctica cotidiana y en mi trabajo performativo, siento que lo travesti no es solamente una apelación por el sujeto, y pienso en Giuseppe Campuzano en Bolivia, sino también una apelación por el discurso. Es decir, que estos lugares estratégicos de enunciación política es lo que me ha permitido a mí ir a la escritura como una metodología de producción artística para encontrar un lugar en el mundo. Es decir, que siendo una persona que está atravesada corporalmente en su cotidiano, en su deseo, en sus imaginaciones, en sus lecturas, a otras cosas que no son lo hegemónico, pues tengo que utilizar esas herramientas como un arma no solamente de resistencia, sino también de supervivencia. Muchas de nosotras estamos hablando más que de resistencia en este tiempo sobre la supervivencia. Es decir, que por ejemplo, cuando estos personajes aparecen en la novela Chapeo y se dejan llevar
por las ánimas, los loas, las mestresas, le dictan las oraciones, le dicen a dónde ir, qué hacer, qué ritual hacer, es porque están completamente decididas de que el capitalismo, aunque esté en todos lados, no funciona. La heterosexualidad como régimen político, aunque esté en todos lados, no funciona. Entonces voy a este espacio de ficción para intentar decir de que esto no funciona, pero encuentro en la escritura y en su posibilidad de nombrar los cuerpos disidentes sexuales o fuera de la normatividad como posibilidades de vida también. Porque justamente lo que va a sostener este sistema colonial, este sistema heteropatriarcal, este sistema capitalista, que no hay una fuera, siento yo, ni del capitalismo, ni el colonialismo, pero sí hay espacios de fuga. Y son esos espacios de fuga los que a mí me han interesado desde siempre. Ese espacio de fuga para mí es la escritura. O sea, una persona que nació donde yo nací y donde yo he vuelto, jamás podría pensarse como una escritora ni como un escritor. Mi destino era otro. Pero yo y mis amigues hemos traicionado esa tradición colonial de lo que el Estado-Nación Dominicano ha determinado para nosotras. O sea, lo que me tocaba a mí era ser la travesti del barrio, que encontraba uno de esos bugarrones que supuestamente era un hombre heterosexual y el tipo solamente venía, me penetraba, nunca se vinculaba afectivamente conmigo y yo era pues la que vivía mi vida de esa manera. O por ejemplo, no sé, iba a trabajar, aunque hay mucha dignidad en eso también, en transporte de moto, por ejemplo, o terminaría limpiando botas, porque ese es el asunto que pasa en estos contextos. Cuando hablamos del colonialismo, no es solamente la llegada del mundo europeo a iniciar el proceso genocida aquí, sino que es algo que todavía sigue vigente. Y yo creo fielmente que estas prácticas que también están como dentro de mi propio recorrido, muy vinculadas al feminismo, a la historia de las mujeres, aunque ahora soy una ex feminista, son las referencialidades y las herramientas que yo en ese proceso de traición pues he podido encontrar para enunciarme como un sujeto que también tiene derecho a vivir en este planeta. Y en ese derecho a vivir, lo que se está disputando es otras formas de estar. Otras formas de estar, otras formas de producir imágenes, otras formas de producir escritura, otras formas de amar. Cuando esta chica me preguntaba eso, yo le decía, es que yo escribo de esto es porque me afecta, porque el racismo en mí ha sido realidad. Y desde esa afectación, pues yo voy a intentar proponer esas provocaciones, esos gestos y marrones, pues para yo también encontrar un lugar en mi vida. Hace muy poco tiempo yo me di cuenta que yo vivía de lo que me oprimía. O sea, esa cosa que es mi diferencia, o sea, no ser una persona heterosexual, no ser una persona blanca, que desde bebé quizás fue en los espacios más cotidianos, digamos, una diferencia que generaba que el otro se burlara o que generara discriminación. Ahora yo vivo de eso. O sea, yo he tomado esas herramientas que lo ha hecho la teoría queer, etcétera. Esa cosa que me oprime, pues yo la tomo y la utilizo a mi favor. Y yo creo que en Chapeo es la acción a la que yo estoy pues invitando a que haya la posibilidad de que esos cuerpos que históricamente han sido menospreciados, ninguneados, que no han podido acceder a tener una voz, etcétera, pues se encuentren en su belleza, porque si es algo que es una verdad, es que somos muy bonitas y esa es nuestra venganza, ser bonitas. Utilizar estas herramientas para darle desde un espacio micropolítico, tampoco estoy hablando de un espacio de esa revolución ni siquiera de emancipación, sino gestos microscópicos de emancipación, quizás cognitiva, afectiva, pues que nos permitan vivir en este planeta una vida más vivible. Más allá del reconocimiento, no sé, que está bien de lo LGBT y de la agenda LGBT de la diversidad sexual por el Estado, nación colonial o políticas públicas de inclusión y de integración a este sistema mundo, sino otras cosas y otros espacios que van a estar pues determinados desde una pulsión disidente.
En estas provocaciones que ha comentado Ivonne, hay un momento sumamente provocador en la novela, es cuando la protagonista se ve montada por Santa Marta, cuya elocuencia es arrolladora. E incluso Santa Marta le afirma a la protagonista que su ano debe ser su órgano parlante y entonces le pregunta a ella, ¿es el ano un monopolio homosexual? Y Santa Marta le responde que no, que es el órgano sexual de la democracia porque cada persona, hombres, mujeres, quimeras, tienen un ano. Estoy pensando en las escrituras anales que en Salvador Novo están muy presentes, no solo en la estatua de sal, sino también en su poesía. De hecho, Luis Felipe Fabre, retomando una cita de Octavio Paz, da título a un libro de análisis sobre la escritura anal en Novo. El libro se titula Escribir con caca, que es una provocación sobre esta posibilidad de otras escrituras bastardas que vienen desde lo corporal y desde los rincones del cuerpo que no quieren ser visibles en el espacio público y que son repudiados sistemáticamente. Lo anal también está presente en Antes que anochezca, con estos culos enormes de Reinaldo Arenas y de sus hombres que se abren al deseo de Arenas. ¿Cómo pensar en una escritura anal en donde la caca ha sido simbolizada como parte de lo repudiable de una sociedad en un cuerpo racializado afrodescendiente? Es imaginando esas partes de las corporalidades negadas, lo que nos puede permitir una mejor convivencia y sobrevivencia sobre nuestros propios cuerpos. Te pregunto, Johan. Bueno, el tema de lo anal, y ahí mencionabas tú, pues bueno, Preciado, Javier Sáez, Paco Vidarte, etcétera, etcétera, porque yo desde que comencé también con mi trabajo en performance y que ahí logré también como mucha visibilidad, es porque yo tengo un trabajo que yo he denominado Amor Vegetal, que también va vinculado a las poéticas anales y a lo que yo llamo también proctopoética. Han sido también conceptos que en otros procesos de escritura, de trabajo en performance, en fotografía, en video, pues yo he utilizado, y justamente va arraigado a esa metáfora, el culo como un espacio común, como un espacio que motiva a una pulsión de entenderlo, no como algo únicamente del espacio privado, sino también entender el ano como un espacio social. Y voy a mostrar rápidamente algunas de esas indisciplinas de esos trabajos también relacionados con las poéticas anales y el amor vegetal, y dentro de mi obra pues ha estado como sumamente presente, por ejemplo, con esta serie de fotografías que te estoy mostrando, o por ejemplo también con esta fotografía que es icónica y que me dio a mí también mucha visibilidad y que todavía sigue también formando parte de exposiciones y de recorridos. Ahora, por ejemplo, estoy participando para una exposición que inaugura a finales del próximo mes en el Centro Cultural de España de Costa Rica, con unas activistas y artistas también centroamericanas, donde yo vuelvo a retomar el trabajo de lo anal, porque también pienso de que hay ahí un lugar de encuentro, de ciertas metáforas pues que van a invitarnos a imaginar esos espacios disidentes. El culo ha sido históricamente pues el espacio de la expulsión, el espacio de abajo, el espacio de atrás, y yo pienso que la reivindicación de esas metáforas pues podrían permitirnos ciertos destellos de comprensión de una sexualidad
que niega el triunfo de la heteronormatividad y del binario en estas representaciones de lo que se entiende como genital. Es pene o vagina, masculino, femenino, hombre, mujer. En cambio, el espacio de lo anal, pues, ha sido también históricamente reprimido porque va a subvertir ese pacto heterosocial que no admite preguntas. Me gusta pensar el espacio de lo anal como un espacio erógeno, como un espacio de disfrute, como un espacio... bueno, en un momento, ya cuando yo estaba como súper metida en estas investigaciones, exigía un fisting público para los hombres de la política, porque es imposible que una persona que ni siquiera conozca su ano nos gobierne. A ese nivel estaba. Yo creo que esas subversiones, esas disidencias, esas provocaciones, pues no están solamente en el espacio poético. Yo lo digo porque lo creo. Yo creo porque mi experiencia pues me ha llevado pues a ese lugar. Durante un tiempo, cuando también viví en Chile, organizamos un encuentro en 2015 quizás, o 2017, no recuerdo bien ahora, que se llamó Beso Negro y que estaba relacionado con los imaginarios contrasexuales. Bueno, ahí están todas estas lecturas de estos autores que ya mencioné, que también aparecen dentro de la novela Chapeo, pues está Preciado, Paco Vidarte con su libro Ética Marica, etcétera, etcétera. Y dentro de ese espacio surge este concepto de lo proctopoético. Por ejemplo, lo proctopoético es un concepto que yo utilizo como una metodología de trabajo dentro de mis talleres de escritura y de imaginarios que yo imparto, y que en medio de la pandemia, por ejemplo, estuve buscando ese pueblo que falta, mediante ese taller, levantando escrituras con el apoyo de los centros culturales de España, de Nicaragua, Honduras, Bolivia, Santo Domingo y Argentina. En todos estos lugares se hicieron estos talleres y yo invito a un ejercicio proctopoético. En un momento, la institución no me permitió esto, pero cuando fueron en otros contextos, yo invitaba a que ese ejercicio proctopoético fuese una acción, y que la acción fuese que se fotografiaran las nalgas o el ano y que escribieran un texto en relación a esa imagen. Es decir, que esta escritura que surge desde esta imagen propia de su ano, de su culo, es lo que vamos a entender como proctopoético. O también, por ejemplo, planteaba, y hay un texto que va a formar parte también de esta exposición, donde es un manifiesto anarquista. El anarquismo como un espacio de renuncia, digamos, a esas definiciones desde el cuerpo que van a determinar también lo que son las prácticas sexuales, lo que vamos a entender como género desde este binario, pues que ya mencionaba, masculino, femenino, penetrado, penetrador, penetrado. Entonces, todas esas metáforas pues también forman parte de esta vaina que he escrito, y qué bueno que sea a través de la voz de Santa Marta, que ella es mi reina, ella es mi madre, porque yo tengo mi fe también, y pues es mi madre la que me permite pues utilizar ese espacio anal como un espacio también de supervivencia y de resistencia sexual. A mí me llama la atención que en esto que mencionas, Johan, del amor vegetal, la escritura anal por la que te pregunta Ernesto, encuentro una conexión con otras palabras que usaste hace un momento, como espacios de fuga, escenarios en disputa, y veo aquí el cuerpo, pero me hace pensar ahora al oírte. Eso es lo magnífico de poder hablar con las escritoras vivas, ¿no? Que es una posibilidad que no tenemos todos los días. Y es que quiero como ampliar esta idea del cuerpo, porque no veo el cuerpo solo como algo biológico, por ponerlo entre comillas, sino el cuerpo como un territorio. Y es algo que siento que está muy presente en tu trabajo de performance, en lo que mencionas de amor vegetal, y está en Chapeo, por supuesto. Y es este lugar del territorio que también lo mencionabas tú, Ernesto, cuando hablabas de la crónica en el escenario de la ciudad, ¿no? Y estos lugares ocultos, secretos, que son otros territorios. Y eso me hace pensar en que hay, con lo que tú mencionabas, Ernesto, una tradición, digamos, literaria que ha construido
unos territorios que ya están más aceptados hoy en día, de alguna forma. Pero siento que tú, Johan, te inscribes en una tradición que está en construcción y que está sobreviviendo y se está superponiendo hoy en día a esos discursos blancos, y pienso, por supuesto, en un montón de intertextualidades literarias desde Reinaldo Arenas, pero pensando en el trabajo que hace Juli Lopera con sus textos queer sobre migración, por ejemplo, todo el tema de la tierra, el territorio presente. En Pedro Lemebel también estaba, cómo la política también se territorializa. En Perlonger pienso, incluso por supuesto en Camila Sosa Villada, ¿no? En este lugar desde el que se enuncia. Pienso en el poema de la Marilyn Monroe de Santo Domingo, y pienso en el caso de Colombia, un escritor como Giuseppe Caputo que escribe desde el Caribe. Entonces te quisiera preguntar por ese lugar de los territorios artísticos, literarios, intelectuales, biopolíticos que atraviesas, porque siento que hay una enunciación desde esos cuerpos en donde incluso la escritura es un cuerpo que tiene esa organicidad también desde lo anal hasta muchos otros lugares de la corporalidad. Entonces me gustaría si nos cuentas sobre eso. Incluso tengo acá Por los Héroes del Caribe, que fue mi primera publicación, que yo creo que es como una preescritura también de Chapeo este libro, y que aquí sale el texto de la Marilyn Monroe de Santo Domingo, y va un poco a contextualizar. Este texto realmente se llama Una de las postales, mentía, porque Postales es un libro de poesía que fue bastante polémico en su tiempo, en un contexto dominicano, pues sabemos que aquí es como bastante conservador, que escribió un poeta dominicano que también es muy leído en Colombia, que se llama Fran Báez. Y dentro de ese texto, Fran escribe un poema que se llama La Marilyn Monroe de Santo Domingo, que incluso creo que después salió una edición solamente con ese texto, y él junto a otro poeta, Homero Pumarol, toma este texto y lo lleva a la música, a la bachata específicamente, al spoken word, y hace instalaciones, etcétera. Y pensando justamente en este deseo de construir una memoria política que me permitiera a mí partir al reconocimiento de un cuerpo con el cual, voy a decir, me identifico, pues yo voy a este texto y lo intervengo. Lo intervengo porque, aunque, como tú señalabas inteligentemente, sí hay una tradición de los contextos literarios, artísticos, de cuerpos que hablan de diversidad sexual, de inclusión, de diversidad, pero los cuerpos disidentes sexuales, y cuando vaya a decir espacio, estoy diciendo territorio. Nosotras no tenemos ni espacio ni tiempo. Entonces tenemos que inventarlo. ¿Y cómo lo tenemos que inventar? Pues a través de las posibilidades y las metodologías pues que tenemos a mano. En este caso, yo en 2016, bueno, comencé a escribir este libro en 2014, 2015 y lo publico en Chile en 2016 por Los Héroes del Caribe. De ese libro estoy hablando, donde aparece el texto Una de las postales mentía. Y yo tengo que ir a este poema de Fran Báez, donde aparece este cuerpo travesti, para intervenirlo, porque me parece que hay ahí una apropiación corposexual. Una apropiación corposexual donde este sujeto tiene que ser criticado en relación a que no conoce o no tiene ese cuerpo travesti, pero se le permite pues que escriba de ahí, pues desde el privilegio de ser un hombre cisgénero, etcétera. Y no sé si hay tiempo, pero me gustaría leer el poema, porque había enviado el video, pero no se puede. Y claro que sí, léenos por favor el poema y luego te leemos algunas preguntas que tienen las personas que nos están escuchando. Ya, bueno, hay tiempo entonces. Una de las postales mentía. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo, la loca, la travesti del barrio, la que anda por el mundo escribiendo poemas de los preservativos de los amantes que no quieren enfermar de sida, la de los rituales, la incomprendida ninfómana que le prende velas a los santos, la ninfa, la hipersexual, la del tigueraje, la que nació macho y el destino se encargó de volver cuasi hembra,
un monstruo que menstrua. Entonces comienzo el ritual. Lo primero que hago es leer el poema 10 veces, desnuda, frente a un espejo que moví del baño para pegarlo en una de las paredes de la antesala, desnuda, porque quería darme cuenta de que eso seguía ahí, de que no me lo había mochado, para ver al mismo tiempo cómo se me corría el maquillaje con las lágrimas que tenían su origen en entregar la corona de Miss Boca Chica 1994 y ver sentir 2 medias deportivas dobladas simulando ser mis tetas. O sea, los alcarrizos, se me estaba poniendo chiquito, chiquitico, chiquitísimo, tan chiquito que se estaba desapareciendo, cayendo, mutando a otra cosa. Era otro barrio más. Por eso me iba a otros lugares donde los espejos de los moteles tuviesen más espejos que me multiplicaran cuando me pusieran en 4 y después aguantar lo que venía, que al final toena, naena, toena, cuando se tiene un culo de esponjas y una silla plástica en espera de ti en una barra para sentarte a beber escuchando a Zacarías Ferreiras y a los amigos, amigas, maricones invitando a jugar bingo. Sí, señores, todo en nada, cuando se vive en esta hipocresía, en esta mentira travestida de verdad. Todo en nada, naeto, todo es coro, todo es coro, todo es todo, cuando hay que ir con cuidado para que no venga Juan y te pague con un tiro. No es fácil estar aquí. No es fácil estar aquí. No es fácil darlo todo por ser cuando no se es lo que se quiere que es, cuando no se es lo que se quiere que es. No es fácil ser un mujerón, una rubia de 2 pulgadas. No es fácil ser la Marilyn Monroe de una ciudad que realmente es un lobo con hambre y miserias. Santo Domingo is burning. Está cogiendo fuego por las 4 esquinas mientras me estoy cogiendo con otro macho, pero no se preocupen, yo estoy resolviendo el problema. He comenzado a salir con poetas, chiriperos, guachimanes, modelos, ingenieros, artistas plásticos, levantadores de pesas, abogados, rubios, funcionarios, toleteros. Se lo maman los parqueadores de carros, ellos también me lo han mamado a mí, ahí mismo, en la acera, y termino en el último banco de la iglesia, llorando, orando, hablando con Dios desde esta boca ataviada con un pintalabios dorado encendido de lo que usaban las chicas del camp. Estoy estudiando inglés. Me llamaron. Están adelantando el proceso de visado. Comienzo a venderlo todo. Ya hablo un poco. No necesito aprender demasiado porque no tengo que abrir la boca muchas veces. Pretendo tenerlo ocupada. Eso sí, no he dejado de escribir poemas en cuera. Soy una mega poeta. Me gusta escribir poemas. Me llamaron de nuevo. Me negaron la visa. Yo estoy fichada 2 veces. Yo estoy acusada de intentar secuestrar a Antonis Ríos. Yo estuve presa en un destacamento de villas agrícolas porque me encontraron varias hojas de hierba y fui engañada. Me habían prometido no ficharme si tiraba un polvo con el comandante. Me engañaron después de ponerlo a coger su gustazo. Ahora entiendes que no miento cuando digo que esto es una mierda. La vida es una mierda. Mi barrio es una mierda. Mi historial delictivo, la peluca, las hormonas que me inyecto en las piernas son una mierda. El mundo es una mierda. Estoy en Nueva York. Pude irme con un pasaporte falsificado, macheteado, alterado, truqueado, dominicanamente. He estafado las autoridades migratorias para poder estar con mis seguidores, con los que aman mis poemas, con los que me leen. La Quinta Avenida is my home. La Quinta Avenida es la pasarela donde modelo las tetas y las nalgas que me han pagado disimeros, poetas y raperos que conocí en el Nuyuricán Café. La casa más grande de los Alcarrizos es la de mi mamá. Soy aclamada, deseada, venerada, salgo en la prensa, salgo al escenario con ropa nueva siempre, me idolatran, glorifican mis poemas, me publican libros. Conocí a un moreno y me chivateó. Me apresaron y me deportaron. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la auténtica Marilyn Monroe de Santo Domingo. Y entonces, Frank, ¿qué se va a hacer? Maravilloso, Johan. Gracias.
hay algo que tiene este poema, ¿no? Como un ritmo, además como una danza casi ancestral que está pasando por muchos lugares. Es maravilloso y además oírlo en tu voz es magnífico. Queremos pasar a hacerte algunas preguntas de las personas que nos están viendo a través de las plataformas, de las redes, pero también de los estudiantes del curso que quisieran hacerte algunas preguntas, porque como sabes, todos leímos tu novela. Entonces hay acá unas preguntas muy interesantes, por ejemplo, la pregunta de Armando Reyes. Él dice que en la novela se menciona la fe y la santería. ¿Qué papel ocupa esa fe para la disidencia? ¿Cómo enunciar y crear desde ahí, entendiendo que la religión es también un discurso colonialista patriarcal? Esa es la primera. Rapidísimo. La santería, que es la santería en República Dominicana, tiene una particularidad que no está en otro lugar. Aquí en la santería está la 21 división, que yo hablo mucho de eso en la novela Chapeo, y la 21 división tiene su base en las 7 potencias yoruba. Las 7 potencias yorubas, que son Obatalá, Changó, Elegua, Orula, Ogun, Yemayá y Ochun. Dentro de estas imaginaciones, yo por ejemplo utilicé la palabra fe, pero no tiene que ver con la fe, ni tiene que ver con la religión, es una cultura. Gracias, Johan. Justamente nos escribía la persona que hizo esta pregunta, decía que no conocía cómo era el panorama de Incluso dentro de la cultura yoruba no hay ni hombres ni mujeres. La invención hombre-mujer es una invención de la blanquitud. Acá hay otra pregunta que se puede conectar también con esto, Johan, y es que Rafael pregunta si se ve la espiritualidad y las ritualidades originarias como estrategias de fuga al sistema o como posibles estrategias de sanación queer. Bueno, en el último tiempo muchas personas están hablando de la sanación, incluso artistas amigues están haciendo proyectos de investigación y de acción como que donde personas racializadas se reúnen y a través de la bachata y una terapia como que logran tener un proceso de sanación o de, digamos, socialización de su pena por la violencia colonial, y ahí encuentran, digamos, una fuga. Ya de ahí a yo decir que si para las comunidades queer o disidentes sexuales puede generar como un espacio de sanación, es algo complejo, pero yo insisto que yo tengo mi fe, yo es lo que creo y es lo que a mí me da cada día pues un estar en el mundo. O sea, para mí estar en el altar, tener un diálogo con la 21 división, tatuármelos en el cuerpo, hacer mis performances donde la gente piensa que estoy tocando la campana porque es algo abstracto, pero no es algo abstracto. Estoy llamando a Anaísa, estoy llamando a mis mestresas. Entonces yo creo que a mí se me ha servido como un proceso, digamos, de encontrar un lugar de enunciación político, artística, pero también dentro de mi cotidianidad. Y por ejemplo, en Chile, que estaba en otro territorio, al regresar a Dominicana me siento súper bien. Me siento súper bien yendo donde las servidoras de misterios, escucharlas hablar, escucharlas decir, pero tú sabes más que yo, cuando me dicen así, porque justamente ellas son portadoras de una tradición y todo el mundo le está diciendo que la información que ellas tienen no es importante, que no es válida, que eso es brujería, eso es malo, eso tiene que ver con lo negro, con lo oscuro. Para mí es todo lo contrario, me da mucha prosperidad y muchas ganas de vivir, imagínate, en este mundo. Johan, también nos pregunta Edgar Solís, ¿cómo te enfrentas a lo queer desde este personaje de corporalidad y subjetividad negra, marica y periférica en Chapeo, tomando en cuenta que lo queer también reproduce prácticas coloniales en el campo académico del norte global? Yo antes había dicho que para mí no hay un afuera del capitalismo y tampoco hay una afuera de la colonialidad del poder. El colonialismo atraviesa
y la colonialidad del poder atraviesa los cuerpos de diferentes maneras, pero los atraviesa. Por ejemplo, hay personas negras que dicen que nunca han vivido una situación de discriminación racial. Y trato de decirlo partiendo desde ahí, porque quiero citar a una amiga, activista negra, artista, que es la que escribe el prólogo de la novela, que se llama Iki Jos Piña, que Dios es lo máximo, sobre todo dentro de la política radical del amor que tiene la novela, justamente ir a Dios porque Dios es como todo para mí. Y Dios ha dicho, no recuerdo citando a quién, yo no soy queer, yo soy negra. Y yo le creo y lo repito. Sol Correa también pregunta, comenta, ante esta preocupación heteronormativa a la cronología causal y ordenada, la búsqueda fútil en la biografía de la causa de la disidencia, ¿qué se puede decir sobre maneras de narrar que resisten ante esta manera hegemónica de entender el tiempo en una linealidad progresiva? Bueno, es una pregunta para una tesis, es muy extensa, pero yo entiendo de que, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, justamente el cuestionamiento por el espacio, por el territorio, que aparece en la exploración, digamos, para ilustrarlo a través de un ejemplo. El Estado-Nación Dominicano es un país blanco, pero con un pueblo negro. Es decir, que hay una discontinuidad del territorio en relación al espacio. Y en relación al tiempo, yo tengo amigas que hablan de un black futuro o un futuro negro, o hablan también del afrofuturismo como una posibilidad de generar, digamos, un cuestionamiento a la linealidad y a la verticalidad del tiempo en esa cronología pasado, presente y futuro. El tiempo es una experiencia que tampoco he profundizado mucho porque yo siento que mi problema o mi inquietud estaba vinculada como con el espacio, territorio, cuerpo, pero me parece sumamente importante y voy a decir un chin más sobre esto. Por ejemplo, hay este libro que se llama No Futuro de Lee Edelman, y está también como una respuesta, por decirlo de esa manera, de José Esteban Muñoz, que fue un académico cubano que trabajó mucho en Estados Unidos, que se llama Cruising Utopía. Y en relación con el tiempo, por ejemplo, este libro de No Futuro es una especie de tesis antisocial que dice que los cuerpos, y lo va a decir así de manera general, que los cuerpos no heterosexuales son cuerpos que no tienen futuro, porque el futuro y la temporalidad va a ser entendida en tanto existe la reproducción sexual. Entonces, en este otro libro de José Esteban Muñoz, Cruz en Utopía, él plantea que las personas que históricamente han sido los cuerpos no hegemónicos, o sea, los cuerpos feminizados, las mujeres, los cuerpos racializados, etcétera, son cuerpos que no pueden perder la esperanza, porque perder la esperanza sería, en muchos sentidos, pues olvidar las resistencias de esas otras corporalidades que vienen de atrás. Es decir, y pienso mucho en el Ubuntu de la filosofía africana, de ese soy porque otros han sido. Yo creo que plantear como todas estas reflexiones van a generar cierta irrupción a esa concepción del tiempo como algo lineal, porque el tiempo siempre es un proyecto de la blanquitud. Que bien lo comentas en esta reflexión Ubuntu de soy porque otras personas que me preceden han sido, y por eso el cierre tan entrañable de recuperar la memoria de las corporalidades negras esclavizadas y de las palabras negadas africanas como una manera de entender que esa memoria de ese pasado es parte del tiempo que si abrazamos y habitamos, podemos tener una una reconciliación con esa fisura tan violenta a la que han sido sometidas estas corporalidades por el heterosistema cis.
Y Sergio Trejo te pregunta, ¿cómo habitas estos dos espacios de la escritura y el performance, donde la escritura, como dice Barth, es un asistir al aseo del muerto, a embellecer la palabra y embalsamarla como si fuera una momia para hacerla perdurar en el tiempo y por otro lado, lo efímero, el tiempo no eterno del performance? Está muy buena la pregunta, pero igual hay que establecer como ciertas diferencias entre la performance art, como el espacio de la performance, que nace dentro de las artes visuales y que es una práctica artística dentro de los espacios, digamos, del arte contemporáneo. En cambio, particularmente yo no establezco una diferencia entre muchas diferencias, porque se me desdibuja constantemente entre lo que produzco en la performance, mi escritura y mi propia vida. No hay un espacio, digamos, de diferenciación tan clara. Sí, obviamente, si participo, no sé, en un festival de performance, sé que voy a hacer una performance en ese espacio, voy a hacer una acción durante un tiempo en ese espacio, pero acá no hay una distancia total, sino que eso va pues ocurriendo de esa manera y aparece, por ejemplo, dentro de mi práctica, el uso también que le doy, por ejemplo, al Instagram y a las redes sociales. Estoy ahí también constantemente construyendo mi devenir travesti. No sé si respondí la pregunta. Bien, Johan. Marcos te pregunta, ¿crees que nombrarte queer es una postura o más bien una resistencia que recae en lo colonialista? ¿Qué opinas? Lo habíamos hablado un poquito en un momento cuando esta persona me cuestionaba el hecho de que yo decía constantemente soy negra, soy travesti, aunque no he dicho nunca soy queer. He dicho no soy queer, soy negra, pero más allá, digamos, de una identidad, siento que es una estrategia política para, digamos, entrar y poder acceder a ciertos discursos. Por ejemplo, el otro día me invitaron acá en Santo Domingo a un encuentro online con la CAT, con un grupo que es una tertulia feminista de mujeres cisgénero, todas burguesas de aquí, que son las que definen qué es el feminismo, qué ha sido y qué será en un contexto dominicano. Y el encuentro se llama Feminismo Queer. Y yo trataba de explicarle como más que esta situación de decir yo soy queer, soy una activista queer, le trataba de decir como toda la memoria política, todas las escrituras, todas las imágenes que se han construido desde el sur global para cuestionar la idea de lo queer. Por ejemplo, en esta exposición que les mencionaba, que voy a participar ahora a finales de junio, justamente es pensar lo queer desde un gesto de ponerlo en cursiva, de escribirlo con C, de escribirlo con K, etcétera, intentando generar pues un reconocimiento de que lo queer, a pesar de que surge, digamos, como un espacio posible para pensar una teoría y una práctica, pues no nos contiene. No contienen los cuerpos que tenemos, pero es un espacio también para demostrar pues que el colonialismo existe y que el norte global siempre ha definido pues cuáles van a ser los paradigmas o las maneras de producción de sentido en el sur global. Qué bien que, Ivonne, quiero hacer una pregunta que de hecho es bidireccional porque está dirigida en cierta medida para Johan, pero también para ti, Ernesto. Y es que te preguntan, Johan, si existía antes de Chapeo una literatura en República Dominicana que tratara la visibilidad de identidades queer o sexualidades disidentes. Y en el caso de Ernesto, pues te preguntan, Ernesto, ¿cuál es el panorama literario y editorial de la escritura queer en México? Ernesto. Con respecto a la literatura queer en México, a principios de la década de 2010, hubo un boom de editoriales
que ya se definían como propias LGBT o queer, aunque eran reducidas, tenían un catálogo atractivo. Estoy pensando en Quimera, la editorial de Sergio Tellez-Pons, eh, quien ha llevado y coordinado este curso a distancia. Sergio construyó un catálogo muy fascinante de autores que para la literatura gay mexicana se pueden considerar clásicos como Luis Zapata o José Joaquín Blanco y además ofreció un catálogo de nuevas voces lesbianas como la novela de Odette Alonso, Espejo de Tres Cuerpos, que se ha revisado en este curso, o voces de poetas como Nayar Rivera o Baudelio Lara. En el caso de otra editorial, Mafia Rosa, cuyo título era una provocación a ese dinero rosa que compraba mafiado el espacio del deseo gay cruzado y aceptado por lo blanco hegemónico. La Mafia Rosa, un proyecto del poeta Juan Carlos Bautista y del videasta Víctor Jaramillo, traía voces de América Latina como el poeta Alfredo Fresia o un poeta más joven, Jaskin Melchi, con Safari Turquesa, que ahora Jaskin anda en Japón, en esas islas tan distantes, no tan cercanas como la isla de Santo Domingo. En el caso del panorama mexicano, también lo fascinante es que las grandes editoriales transnacionales que están movidas por capitales europeos han decidido que el mercado rosa LGBT en el mundo editorial es un jugoso negocio que no hay que dejar pasar y tienen colecciones particulares o publican autores que pueden definirse como LGBT en su vida pública, en sus carreras escriturales o que no se definen abiertamente como gays o lesbianas, pero que publican obras en donde hay guiños a la diversidad sexual. Estas editoriales en algunos casos están buscando el dinero pronto y en eso hay un afán mercenario de publicar para tener una ganancia inmediata. En el caso de editoriales independientes como las que he mencionado, Quimera o Mafia Rosa, sí había un interés por traer a las personas lectoras otras voces que no circulaban en nuestro país. En el caso de Chapeo, me encanta que sea la editorial mexicana independiente Elefanta que nos traiga la voz de Johan, porque además en el caso mexicano somos muy ignorantes de lo que sucede en las literaturas caribeñas. ¿Acaso la literatura cubana es la que nos resulta más cercana? Pero de allá en fuera ya la literatura boricua es extraña para lectores no tan aventurados, tan propensos a la aventura y por eso Elefanta ha hecho una apuesta muy bonita porque además este discurso decolonial está hermanado en lo literario y en lo performático de una manera muy potente y un poco espero haber respondido a la pregunta.
Bueno, igual me gustaría más tomarlo como desde ese mismo espacio, porque sería demasiado narcisista decir como soy la primera que tiene como un proyecto que se posiciona desde un espacio disidente sexual y que desde ahí va a explorar los espacios literarios. Sí se han hecho algunas publicaciones, sobre todo antologías sobre literatura, pero más vinculado a lo LGBT, donde también extrañamente publican personas que viven los privilegios de la heterosexualidad y publican historias vinculadas a corporalidades de la diversidad sexual, incluso más que de disidencia sexual. Pero yo tengo un textito que publiqué en una fanzine con el colectivo Operación Queer de Nicaragua, y en un parrafito yo, en un gesto así de desesperación, intento de nombrar a Ida Cartagena Portalatín como se nombró en su momento a Gabriela Mistral en Chile, como la madre queer de la nación, un poco desde una emergencia de encontrar una referencialidad que no va a decir quizás públicamente hablar sobre sus prácticas sexuales, sobre su deseo, pero que sí por lo que implica su poética y su disidencia de transgredir las categorías en relación a los géneros literarios, pero también a la categoría mujer dentro de un contexto de la literatura dominicana denominado la poesía sorprendida. Me gusta pensarla como desde ahí, pero también dentro de ese ejercicio de generar, por decirlo de alguna manera, una visibilidad sobre cuerpos que también forman parte dentro de la literatura dominicana, este espectro de la diversidad sexual, pero que no tienen un proyecto político, estético, centrado como desde esas diferencias, sino que a través, como yo digo en el texto, del chisme, del rumor, del cuento, son personas pues que en sus prácticas sexuales eran homosexuales y que en cierto momento escribieron desde ese lugar, y se los voy a mencionar leyéndolo de acá del texto para que no se me quede ninguno, sobre todo porque eran personas que estaban en el closet. Bueno, Manuel Rueda, Luis Alfredo Torres, Pedro René Cotina Ibar o Ilma Contreras. En el tiempo más reciente, así como pensando una literatura queer desde un cuerpo que también va a cuestionar el tema de la sexualidad, y también conectando con lo dominicano desde la complejidad de lo que significa pues la isla, el Caribe. Está Rita Indiana Hernández, que ha escrito bastante también desde ese espacio de la diversidad sexual, y que es la que también tiene mucho más visibilidad, digamos, en un contexto internacional. Yo, dentro de los proyectos que hice después que regresé, comencé con un evento público, porque hice una investigación también performativa de tratar de encontrar esas corporalidades, sobre todo corporalidades afrodescendientes y negras. Tampoco soy afrocentrada, pero siempre parto desde ahí, o he intentado partir desde ahí, y que también sean personas de la diversidad y disidencia sexual y de género. Y armaba este evento que tenía un encuentro de lectura mensual que se celebraba en una librería. Bueno, por el COVID ya no se está haciendo, lamentablemente, aunque igual ha seguido activa la página del Instagram, que se llamó Lecturas Queer. Y a través de las lecturas queer, pues yo comencé con el primer evento con las personas que yo conocía, que son, por ejemplo, Lauri Esteli, que aunque tampoco ha trabajado como directamente el tema, sino que desde el feminismo va como a encontrar metáforas desde un espacio lesbiano. También está Michelle Ricardo, Fran García, Edwin Solano también. Y luego de ahí ya comenzaron gente a querer participar de esas lecturas, y ahí comenzaron a salir estas corporalidades en este evento que se llamó Lecturas Queer. Y dentro de ese evento pues devino un proyecto de microeditorial donde hemos sacado una serie de fanzines, donde hemos publicado estos otros autores bastante jóvenes que tienen su primera experiencia de publicación o de presentación pública de sus textos, que son Juan Valdés, que no es de Santo Domingo, es de Santiago, que es de una ciudad de la parte norte del país. Está también Agatha Brooks, que es una mujer negra trans, que también la publicamos por la editorial.
César Peralta, que es un joven bastante potente, Puello, que es un chico trans dominicano que vive en Honduras, y estas publicaciones las hicimos. Igual les puedo compartir con Carla estos PDF para que puedan encontrar esas escrituras que hemos publicado a través de Catinga Ediciones. Pero siento que eso, de que hay una porción interesantísima, porque lo queer no nos contiene. Entonces yo siento que tomar posición, que igual se ha hecho eso, desde cuerpos racializados a cuestionar lo queer es interesante, porque son otras maneras de entender la sexualidad y el cuerpo, sobre todo dentro de lo que yo hablo mucho, dentro de la novela Chapeo, que es una sexualidad que es compleja, no es solamente, es que aquí te matan por ser maricón. O sea, las personas trans aquí las matan. El otro día, por poner un ejemplo, una trabajadora sexual me llegó un video, una chica trans negra, donde un hombre la amenazaba con un machete, imagínense, con un machete en plena vía pública. Y se hizo viral, todo el mundo compartía esto, pero pasaron unos días y casualmente esta persona fue atropellada y murió. Y bueno, y eso no salió en los medios masivos de comunicación, es como un cuerpo que no importa. Entonces yo creo que hay también una homofobia, travesti, transfobia, lesbofobia tan naturalizada dentro de esta lógica de Estado-Nación Dominicano, de que creen que las maricas, las travestis y las trans, las lesbianas que están escribiendo, eso es como algo que está vinculado con esto de esto es algo menor, eso no es literatura de verdad, esto no importa, etcétera. Gracias, Johan. Gracias, Ernesto. Bueno, llega el momento triste de estas conversaciones y es que llegó el momento de cerrar. Ahora nos va pues, a despedir Alexandra. Ha sido un honor conversar contigo, Johan. Gracias también a ti, Ernesto, a todas las personas que también nos estuvieron acompañando en la clase y en las transmisiones en vivo. Bueno, yo reitero mi gratitud. He quedado impresionadísima, conmovida. También tendría que decir, ¿por qué no?, aterrada de muchas de las cosas que se comentaron aquí, aterrada pues por lo difícil que sigue siendo, por ejemplo, esto, nombrar, ¿no? Nombrar el cuerpo, que se acepte de manera normal por parte de toda la sociedad. Esta denuncia que de alguna manera también hacía Johan sobre las agresiones a la comunidad trans, que también se viven aquí en México, que son durísimas, porque aquí también hay asesinatos a la comunidad trans permanentemente. Y bueno, yo hablo de manera personal, pero creo que recojo un poco el sentir de lo que he ido viendo a través del chat de la cátedra, del que tenemos nosotros aquí con los estudiantes, que todos estamos muy impresionados, que ha sido un placer, que ha sido un gozo esta clase. Nos vamos con un montón de referencias. Ernesto, te agradecemos muchísimo porque es maravilloso. Bueno, ha sido impresionantísimo. También a ti, Johan, con ganas de leer absolutamente todo esto que mencionaste, incluso de entrar a buscar los videos que comentas en Instagram y bueno, de empezar también a hacer comunidad para leer de otra manera todo esto, ¿no? Y de seguir generando estos espacios para que esta literatura se lea como se merece. No más, reiterarles eso, la gratitud en nombre de todos. Y también, bueno, ya finalmente esto ya es publicidad pagada, no, pagada no, es publicidad de la cátedra. Bueno, cierro agradeciéndole también a la maestra Julián Tivilo y a Vania Sauer, que hacen parte del equipo de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. La mitad de esto se debe a su trabajo, así que mi entera gratitud. Y les recuerdo a todo el público que nos acompañó el día de hoy
que a lo largo de mayo tenemos un montón de actividades, tanto la Cátedra Rosario Castellano como todos los programas de la Coordinación de Difusión Cultural. Tenemos actividades que tienen que ver con salud, porque es el tema con el que, digamos, este año recogemos en el Festival El Aleph. Particularmente la Cátedra Carlos Fuentes va a presentar una serie de mesas sobre literatura y eutanasia y suicidio, salud mental, autismo, cáncer, VIH y enfermedades en general en relación con la literatura, cómo se representa esto en la literatura, una mesa sobre maternidad. Vamos a tener una serie de eventos conmemorativos en torno al aniversario luctuoso de Carlos Fuentes, que es este fin de semana. Y vamos a tener un último diálogo temático que cierra, digamos, esta primera etapa del ciclo de escritoras noveles con 2 autoras españolas hacia finales de mes. Entonces, quédense pegados a la programación de la cátedra, a la programación de la Cátedra Rosario Castellanos, que seguramente también tiene un programa enorme, y a la de toda la Coordinación de Difusión Cultural. Y pues síganos acompañando. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.